Noche se llama ¿Cómo vivir en el reino de los cielos? ¿Cómo vivir en el reino de los cielos? Ese es el tema para esta noche. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te doy a ti, Señor, toda la gloria, toda la honra, por este privilegio tan grande que me permites traer tu palabra. Te doy gracias por este pueblo. Te doy gracias por la revelación de tu palabra. La cubrimos con la sangre de Jesús. Amén. ¿Cómo vivir en el reino de los cielos? Si nosotros hemos leído el Nuevo Testamento, cuando Jesús comenzó a predicar, Él comenzó a usar dos términos para identificar lo que Él traía a la tierra. El primer término que usó fue reino de los cielos y después reino de Dios. Específicamente, quiere que nosotros conozcamos, identifiquemos estos dos conceptos y que nos demos cuenta a través de esos dos conceptos, reino de los cielos, reino de Dios, que cada uno de nosotros nos demos cuenta del propósito de Dios nuestro Padre. Y cuando nosotros conocemos estos dos términos, estos dos conceptos, reino de los cielos, reino de Dios, nos vamos a dar cuenta que el Padre nunca tuvo el propósito de establecer una religión. Amén. Tenemos que conocer el propósito de Dios en nuestras vidas como creyentes nacidos de nuevo. Gloria a Dios. Así me gusta que estén atentos. Y menos que no cabeceen, que no se duerman. El domingo estaban bien atentos todo el mundo y dije, ya llevo casi 50 minutos y no se me duerme. Quiero decir que está muy buena la palabra. Amén. Tenemos que conocer el propósito de Dios en nuestra vida como creyente nacido de nuevo. La primera escritura que vamos a ver, Mateo 4:17. Mateo 4 y Lucas 4 hablan de cuando Jesús, Mateo 3 fue bautizado y recibió el Espíritu Santo, dije, en una paloma, el Espíritu Santo. Después se fue al desierto, todos sabemos esa historia. Y una vez que salió del desierto, vino y lo primero que predicó, lo vemos en Mateo 4:17. ¿Cuál fue lo primero que predicó Jesús? Desde entonces comenzó Jesús a predicar. No solo predicó, sino que a decir, a anunciar, a darnos a entender que nos tenemos que arrepentir. Arrepentimiento es cambiar la mentalidad. Tenemos que dejar la mentalidad antigua, arrepentirnos, porque se ha acercado el reino de los cielos. Es importante que nosotros sepamos que lo primero que Jesús nos indica hacer es arrepentirnos. Ahora, en ese tiempo, la gente se tenía que arrepentir de muchas cosas, como nosotros también antes de conocer a Jesús. Pero tú y yo no estamos bajo la autoridad y bajo la opresión de aquel imperio romano que estaba en estas personas cuando Jesús llegó. Ellos esperaban un Salvador, ellos esperaban un libertador, ellos esperaban un hombre con poder para que matara a César y a Pilato, a Herodes y a toda esa gente que los estaban oprimiendo. ¿Por qué digo eso? Porque la gente siempre busca algo superior que pueda haber para derrotar las angustias, las preocupaciones o por lo que estén pasando, la opresión en la que estaban pasando. Jesús claramente le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Así también nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, porque la opresión en la que somos sometidos no la vamos a derrotar con recursos naturales. La vamos a derrotar con lo que Jesús trajo. ¿Qué trajo? Reino de los cielos. Amén. Nos trajo el reino
de los cielos. Como les decía, en ese momento el Imperio Romano estaba fuerte y dominaba muchos países. El pueblo de Dios estaba oprimido por este sistema y necesitaba un libertador. Jesús, cuando dijo el reino de los cielos se ha acercado, tú tienes que saber y renovar tu entendimiento, cambiar tu mente religiosa y saber que el reino de los cielos es un reino más poderoso que el que te oprime. Eso es lo que les estaba diciendo a aquellas personas en el imperio, que estaban bajo la opresión del Imperio Romano. El reino de los cielos se ha acercado. Tu opresión termina hoy. Así le estaba diciendo al pueblo. No estaba introduciendo una religión. No estaba introduciendo un concilio de iglesias. No estaba introduciendo una denominación. No se estaba introduciendo él como un libertador, como un manipulador, como alguien que iba a tratar de hacer algo humanamente. No, se estaba introduciendo, trayendo un reino superior al reino terrenal. Su nombre, el reino de los cielos, se ha acercado. Amén. El reino de los cielos. ¿Qué significa el reino de los cielos? Pongamos mucha atención, porque Jesús en esos primeros versos y capítulos se refirió al reino de los cielos. Quiere decir que el reino de los cielos representa algo poderoso. El reino de los cielos es la atmósfera de Dios. Cuando tú dices que perteneces al reino de los cielos, perteneces a la atmósfera de Dios. Cuando la atmósfera de Dios llegó a la tierra, nadie puede penetrar esa atmósfera porque Dios habita dentro de esa atmósfera. Por eso es importante que tú conozcas que el reino de los cielos es la atmósfera de Dios. El reino de los cielos no es un término religioso. El reino de los cielos no es una forma religiosa. El reino de los cielos es un gobierno. Y su líder no es un líder religioso. Su líder es un rey. ¿Y su nombre? Jesús. Entonces él tiene, y él lo comprobó. Él dice, el reino de los cielos se ha acercado. El mismo Satanás lo tentó en el desierto y Jesús se mantuvo en la atmósfera que el reino de los cielos tiene. ¿Acaso lo pudo penetrar Satanás y vencer a Jesús? No, porque Jesús estaba dentro de la atmósfera que él creía. Y tú estás dentro de esa atmósfera. Por eso el enemigo no te puede penetrar. Pero tú tienes que saber eso. Alguien te tiene que enseñar eso. Gracias porque estás aquí y los hermanos que están conectados también están aprendiendo. Cuando tú sabes que Jesús vino y te trajo el reino de los cielos, te trajo la atmósfera de Dios. La atmósfera de Dios en la tierra es impenetrable, nadie la puede penetrar. Pero tú tienes que conocer estos principios. La atmósfera o medio ambiente, por eso Jesús dijo, mi reino no es de esta tierra, porque es una atmósfera. La atmósfera del reino de los cielos no la puedes ver, no la puedes tocar y no la puedes sentir. Por eso Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Es una atmósfera. Amén. ¿Cómo se manifiesta el poder del reino de los cielos? Solamente por fe. Todo lo que la atmósfera del reino de los cielos tiene, no lo vas a manifestar por ver, por tocar, por sentir o por oler, sino por tu fe. Todo lo que Jesús hizo estaba dentro de la atmósfera del reino de los cielos, y todo lo que él hizo, lo hizo por fe. ¿Quién le dio esa fe? El Padre. ¿Quién te dio a ti esa fe? El Padre. A todos nos ha dado una medida de fe. Hay personas que no son cristianas, pero tienen su medida de fe. Y a veces a ellos les funciona la fe más que a un cristiano. ¿Por qué será eso? Estamos hablando de salvación, estamos hablando de fe. Amén. Su poder de la atmósfera del reino de los cielos solamente se puede manifestar por fe.
La religión, gloria a Dios, ¿cuántos fueron liberados de la religión? Amén. Cuando digo religión me estoy refiriendo no a lo que conocemos, a cristianos que siguen en religión. ¿Por qué? Porque la religión se mueve por tradiciones, se mueve por conocimiento intelectual, se mueve por costumbres, se mueve por concilios, se mueve por ver, tocar, oír. Y también se mueve por desear extender un hábito religioso. Esto es por falta de conocimiento del reino de los cielos. Si cada creyente del reino de Dios, cada creyente nacido de nuevo, conociera estos principios del reino de los cielos, hermanos, gozaríamos de la atmósfera que el reino de los cielos tiene. Y ese es el objetivo de Jesús venir. Traer lo que Adán perdió. Amén. Es por falta de conocimiento del reino de los cielos que no se puede vivir de lo que Él tiene. Mateo 4:23. Jesús empezó a traer y a predicar el reino de los cielos. Y se metía a las sinagogas donde había muchos religiosos. Y dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el reino. Predicaba el reino, no predicaba otra cosa. Predicaba el reino. ¿Cuántas iglesias has oído? ¿Has visitado muchas iglesias cristianas? ¿Cuántos mensajes del reino has oído? Ninguno. Por eso estás aquí. Por aquí por años hemos hablado del reino. Y esta noche es especial porque Dios escogió para que tú escuches del reino de los cielos. El evangelio del reino. ¿Qué es lo que el evangelio del reino tiene? Aquí te está diciendo, sana. ¿Cuántas enfermedades? Todas. ¿Cuántas enfermedades sanan? Todas. La sanidad está dentro de la atmósfera del reino de los cielos. Es tu fe que trae la sanidad. Yo no puedo decir, yo creo en la sanidad, yo soy un hombre de Dios que creo en la sanidad, mi esposa se murió prematuramente, pero yo sigo creyendo en la sanidad. Porque se voy a decir, mi esposa se murió porque Dios se la llevó. Eso es una mentira. Eso no es lo que tiene el reino de los cielos. El reino dice, predicando el reino, predicando el evangelio del reino, sanando. ¿Cuántas enfermedades sanó? Toda enfermedad y toda dolencia que había en el pueblo. Mateo 5:3. Ahí sigue hablando Jesús. Y en Mateo 5:3 dice, bendecidos o bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos ¿qué es? El reino de los cielos. Si tú te dejas enseñar y pones atención a estas enseñanzas del reino de los cielos, vas a ser súper bendecido. ¿Por qué? Porque cuando tú crees, el reino de los cielos es tuyo, porque tuyo es el reino de los cielos. Ya no se lo entregamos a Dios, Él nos lo entregó a nosotros. Tuyo es el reino de los cielos. Quiere decir, amado hermano, que tú vives en la atmósfera de Dios y nadie te puede tocar. Tú vives en la atmósfera de Dios. Ni pobreza, ni hambre, ni persecución, ni angustia, ni miedo, ni corona, ni nada te puede tocar porque estás dentro de la atmósfera del reino de los cielos. ¿Ves lo importante que es que alguien te enseñe del reino de los cielos? Hasta aquí hemos hablado que Jesús se enfocó en el reino de los cielos. Todavía no habla del reino de Dios. Habla del reino de los cielos para que nosotros entendamos que el reino de los cielos es la atmósfera de Dios. Y tú vives dentro de esa atmósfera. Estás en el mundo, pero no perteneces al mundo. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas para destruir lo que el mundo tiene. Porque cuando estás dentro de la atmósfera del reino de los cielos, tienes armas poderosas para destruir lo natural. Gloria a Dios. Me da gusto que estén despiertos. Gloria a Dios. Amén. Ok, 5:3. Tú que eres humilde y te dejes enseñar, tuyo es el reino de los cielos. Si yo recibo el reino de los cielos y vivo dentro de la atmósfera del reino de los cielos,
¿Quién se va a beneficiar? ¿Yo o tú? Yo. Tú también te beneficias cuando vives dentro de esa atmósfera. ¿Sabes qué va a venir a hacer un hueco en tu atmósfera? La religión. La religión. Amén. Seguimos. Mateo 5:10. Otra vez. Dice, bienaventurados. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos ¿qué es? Mira, aquí vamos a desmentir mucho lo que la religión te enseña. La religión te enseña y dice, sí, hermano, ve, es que necesitamos ser perseguidos, por eso tengo enfermedades. Es que dice que somos perseguidos. Pero dice Jesús, bienaventurados si te persiguen, porque cuando ellos te persiguen, no pueden penetrar el reino de los cielos. No pueden penetrar la atmósfera en la que tú estás. Déjalos que te persigan. Si tú entiendes lo que es el reino de los cielos y tú vives en el reino de los cielos, tienes que saber que hay una atmósfera y estás dentro de esa atmósfera, que déjalos que te persigan, no van a poder penetrar. Gloria a Dios. Amén. ¿Ya lo habían oído así? No, porque habían estado oyendo religión. El reino de los cielos es la atmósfera de Dios. Tú eres bendecido y eres bienaventurado. No le hace que te persigan, porque nunca te van a tocar cuando tú sabes que estás dentro del reino de los cielos. Ahí dice, bienaventurados por causa de la justicia, porque de ellos que es el reino de los cielos. Mateo 5:19. Amén. Mateo 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñan los hombres, será muy pequeño. ¿A qué se refiere esto? De manera que si tú sigues enseñando religión, no vas a ver milagros, no vas a ver señales, no vas a ver prodigios, vas a responsabilizar a Dios porque Él te mandó luchas, te mandó pruebas. ¿Sabes por qué? Porque no enseñas el reino. Pero cuando tú enseñas el reino, vas a ser grande. No está hablando de morir, de irte al cielo. Está hablando aquí en la tierra, tú vas a ser grande, porque aunque te persigan, aunque esté este virus afectando a mucha gente, a ti no te va a poder dañar porque estás dentro de la atmósfera del reino de los cielos. Por eso tienes que enseñar el reino. Los que enseñan religión están todos enfermos y contaminados, y pobres y tristes. Y hasta tienen sus iglesias cerradas porque no conocen el reino. Y hacen sus servicios al aire libre. Y están preocupados qué van a hacer en el invierno. Hermanos que no conocen el reino, no viven en la atmósfera del reino de Dios y tienen miedo a cualquier cosa porque están desprotegidos. La religión no te protege, la religión te deja desprotegido. Lo único que te protege es la atmósfera del reino de los cielos. Por eso Jesús enfatizó en el reino de los cielos. Y aunque la gente se moleste y es influenciado por un espíritu mudo, ¿qué tanto repite del reino? Otra vez del reino, otra vez de fe. Gózate del reino, hermano. Aprende los beneficios del reino de Dios. Amén. El reino de Dios significa la atmósfera de Dios. No se les olvide eso. Ya leímos 5:19 ya. ¿Ya lo entendieron 5:19? De manera que el que quebrante uno de estos mandamientos, ¿qué te mandó a predicar Jesús? El reino de los cielos. Si tú no predicas el reino de los cielos, quebrantaste el mandamiento. Por lo tanto, nunca vas a ver señales, milagros, prodigios. Vas a decir, Cristo vive. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo dicen? En victoria. ¿Cómo es? Bendecido, protegido y en victoria. Es un término religioso porque siempre están enfermos, simplemente se mecanizaron a decir eso. Es algo mecánico, pero no es algo real. Aleluya. No sé si está mal, yo también estudié hace unos años. Yo no nací conociendo el reino. Amén. Así de que, pero cuando tú ves señales, las señales y milagros que hemos estado viendo en la línea de oración Daniel, es por la manifestación del reino de los cielos. Amén. Ok. ¿Dónde me quedé? Gloria a Dios. Ok. Wow.
Es que a veces, hermano, quiero terminar todo lo que Dios me da. Y eso que a veces sí quiero seguir escribiendo, dice, basta, hasta ahí. Porque si le añades algo va a ser de tu mente, no va a ser algo que yo te revelé. Lo que yo te revelé, déjalo ahí. Amén. Gloria a Dios. Vamos, si no leemos esta escritura, Mateo 5:19, con mente del reino, pensaremos como la religión piensa. Si no leemos y muchas escrituras con mente del reino, vamos a pensar como la religión sigue pensando. Amén. Pensaremos como la religión piensa, que solo habla de salvación. La religión está enfocada en la salvación. Todos vamos al cielo, ¿verdad que dicen? Gloria a Dios, porque todos vamos al cielo. Y mi enfermedad, que no se preocupe, hermano, que Dios se lo lleva antes de tiempo, usted es salvo. Eso fue lo que Jesús vino. Él vino a traer la atmósfera del reino de los cielos para que esa atmósfera te cubra y vivas 80 años en completa salud. Y si quieres vivir más, Él te da más años. Eso es el reino de los cielos. No morirte prematuramente. Amén. Eres salvo. Vives tu vida religiosa, esperas morir y ir al cielo. Eso es lo que la religión te ofrece. Amén. Solamente tu salvación, vivir un hábito religioso, una vida religiosa y esperar morir y ir al cielo. No. Si no vives y enseñas lo que la atmósfera de Dios tiene, no vas a obtener la manifestación del reino de la atmósfera de Dios. Pero si lo haces, vas a manifestar el poder del medio ambiente o la atmósfera que perteneces. Jesús dijo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Para nosotros vivir dentro del reino de los cielos o la atmósfera de Dios, Jesús nos dice, arrepentidos, cambiemos nuestra mentalidad. La religión nos enseña a vivir. La religión nos enseña a vivir de lo que oímos, de lo que sentimos y usar recursos naturales para vencer. Tú le dices a un pastor, a una hermana, a un hermano, me siento mal. En vez de decir, voy a orar y la Biblia dice que yo ponga las manos sobre usted y va a sanar. Hermana, vaya a un hospital. Yo le voy a recomendar un médico. Están usando recursos naturales para vencer lo sobrenatural. El diablo se ríe. Pero cuando tú usas, te dolió algo, pero tú usas el poder de la atmósfera del reino de los cielos, el diablo teme y huye. Por eso no debemos de usar los recursos naturales. Finanzas, necesito finanzas. En lo natural, lo primero que vamos a usar, más horas de trabajo, pedir prestado o dos trabajos. Problemas familiares, vamos a pensar en consejería o ir con psicólogos o con psiquiatras. ¿Qué estamos usando a veces? Recursos naturales. En vez de usar lo que el reino de los cielos tiene. Pero gloria a Dios que es CCPB, somos ciudadanos de qué reino? Del reino de los cielos. Amén. Esos recursos, hermanos, los naturales que les leí, esos recursos no están en el reino de los cielos, por lo tanto Dios no te los va a dar. Muchos dicen, Dios le dio la sabiduría al doctor. ¿No? El único doctor fue Lucas y renunció por seguir a Jesús. Aleluya. Jesús vino en medio de un imperio poderoso, pero el medio ambiente que él trajo cambió todo. Ese medio ambiente poderoso sigue estando aquí hoy en día. El medio ambiente poderoso del reino de los cielos sigue estando hoy en día por el Espíritu Santo. Es tiempo de dejar tanta religiosidad y tenemos que creer el poder de la atmósfera de Dios, que es el reino de los cielos. Esa atmósfera de Dios está dentro de cada creyente nacido de nuevo.
Vamos a Mateo 6, 5 y 8. Aún en la oración, hermanos, aún en la oración, la tenemos que hacer con mente del reino. Por eso no se ven resultados. Muchas caravanas, muchas oraciones, pocos resultados. Porque la hacen con una mentalidad sin reino. Cuando ores, no seas como los hipócritas, estos Jesús dándonos instrucciones para orar. Porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas, haciendo caravanas por las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Verso siguiente. Vamos a leer hasta el verso 8. Verso 6 dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento o llama a la línea de oración. Daniel, aleluya. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Verso 7. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles. Si nosotros oramos lo mismo siempre o repetimos lo mismo, somos gentiles. Pero cuando oramos la palabra de Dios, estamos orando la voluntad de Dios. Y cuando oramos la voluntad de Dios, dice primera de Juan 5, 14 y 15, que cuando oramos su voluntad, tenemos los deseos del corazón. ¿De qué te sirve salir a las calles a orar si estás repitiendo lo mismo y no hablas palabra? Pero cuando sales a las calles y tomas el poder, tomas la autoridad, tomas la atmósfera del reino de los cielos y dices: espíritu inmundo de la ciudad de Chicago, espíritu inmundo de fornicación, espíritu inmundo de vandalismo, yo tomo autoridad y te echo fuera de este vecindario en el nombre de Jesús. Porque así dice la palabra que soy, así lo hago. Vas a ver resultados. Pero si sales a la calle: Señor, te pido que sanes. Señor, les estás entregando a Dios una responsabilidad que te entregó a ti. Por eso tenemos que orar con mente del reino. Hablar la palabra, hablar como habla el rey. Tomar autoridad. En el libro de Eclesiastés 8:4 dice: la palabra de Dios, la palabra de un rey viene con poder. Verso 8. Amén. No os hagáis pues semejante a los gentiles, a los que repiten mucho. Dejen de repetir tanto. Porque vuestro Padre sabe de que tenéis necesidad antes que tú le pidas. Él ya sabe que la ciudad de Chicago necesita ser limpia. Él ya sabe que las escuelas tienen que dejar de confundir a los hijos en cuanto a su sexualidad. Pero Él no lo puede hacer, tú lo tienes que hacer. Espíritu inmundo que causas confusión en la sexualidad de los niños en la escuela, hoy te echo fuera de cada escuela. Porque yo tengo poder y autoridad contra ti. Y no te doy 3 días, hoy mismo sales de las escuelas en el nombre de Jesús. Porque todo poder, toda autoridad se me dio en el cielo y en la tierra, y yo lo uso. ¿Quién toma la autoridad? Tú, porque tienes mente del reino y vives en la atmósfera del reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Es tiempo de dejar toda religiosidad. En el reino todo lleva un orden. No lo puedes hacer como tú sientes o como crees que está bien. En el reino todo lleva un orden. Ay, es que yo sentí de parte del Señor hacerlo así. Ve al orden de Dios. A ver si Él te dijo que lo hagas así. Aquí dice: no ores repetidas oraciones. ¿Por qué lo siguen haciendo? Estamos fuera del orden de Dios. Lo estoy haciendo como yo siento, como yo creo o como siento que está bien. No, va un orden. Amén. Ok. Cuando nosotros nos salimos del orden de Dios, fracasamos. Todo tiene que ser como la Constitución de nuestro gobierno dice. ¿Qué es un testamento? Si alguien te deja una herencia, hay un documento que le llaman testamento. Testamento es un documento legal.
Y tiene que ser leído, si es en el tribunal, y con un abogado, porque es un documento legal. ¿Están de acuerdo? Así es así. Bueno, este es un documento legal. Son 2 testamentos. Un documento legal que Dios te dejó para ti, para que tú saques todos los recursos del reino de Dios, del reino de los cielos. Y de esa manera no vamos a fracasar. Pablo dice en el libro de Corintios, hacer todo decentemente y en orden. Cuando nosotros hacemos todo decentemente y en orden, como Dios dice, como Dios me manda, hermanos, el reino de los cielos, la atmósfera de Dios se manifiesta. ¿Acaso Jesús hizo como Él sintió, o como Él creyó, o como le parecía mejor? ¿Porque Él sabía orar mejor que todos? No, Él lo hacía como su Padre lo ordenaba. ¿Cuántas veces fracasó Jesús? Tú nunca vas a fracasar si lo haces al orden de Dios. No lo hagas como tú sientas que está bien. No lo hagas como que pienso que está bien así, así lo voy a hacer. No, Padre, lo hago así. Si el Padre te dice no, no lo hagas. Si te dice sí, hazlo. Pero lo más seguro es que te diga, ve a mi palabra, a ver qué yo digo. Ve a la Constitución, a ver qué la Constitución dice. Amén. Ok, Jesús trajo el poder de un reino celestial a la tierra. Él dijo, yo no hago nada que el Padre no me diga. Respetar la autoridad es primordial en el reino de Dios. Respetar la autoridad es primordial en el reino de Dios. ¿Qué hubiera pasado que Jesús no hubiera obedecido la autoridad del Padre? No resucita, se queda. Pero él obedeció, no hacía nada que no le dijera el Padre. Así nosotros. Vamos a ir a Mateo 6, 9 y 10. Jesús nos da una indicación en cuanto a la oración. Verso 9 dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, no que uses este modelo. No le presentes a Dios el modelo de oración, como muchos lo hacen. Jesús nos está dando un modelo de cómo hacerle. Y te dice, cuando ores, alaba a Dios. Glorifica su nombre. Bendice su nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa introducción es que tú glorifiques a Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Que tú bendigas a Dios de Israel. Que tú le des a Él toda la gloria. Que le des toda la honra. Verso 10. Una vez que ya le diste toda la gloria, toda la honra, tú tienes un derecho legal aquí en la tierra de traer el reino a la tierra. De hacer que ese reino que Jesús trajo a la tierra, ese reino de los cielos, se manifieste en la tierra. Ahora estás listo para decir, venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como es en el cielo. ¿De quién es el trabajo de traer el cielo a la tierra? No de Dios, no de Jesús, de cada uno de ustedes. Ciudadano del reino de los cielos. Cada uno de ustedes. Amén. Jesús nos da la indicación que cuando oremos, somos los responsables de traer el cielo a la tierra. Mateo 6, 33. Aquí dice como en el cielo, en la tierra. Amén. Aquí dice, mas buscad primeramente, aquí ya lo cambió, ya es el reino de Dios, ya es el reino de los cielos. ¿Por qué no lo cambió Jesús? Mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, es el reino de Dios. El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿A cuáles cosas se estaba refiriendo? Regresemos a Mateo 4:23. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te vendrán por añadidura. Amén. En Mateo 4:23 te dice lo que tiene la atmósfera de Dios. La atmósfera de Dios te sana de toda enfermedad y de toda dolencia. Regresemos a Mateo 6:33.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te van a venir por añadidura. Ahora, veamos que yo ya busqué y atraje la atmósfera de Dios y la manifesté en la tierra. Ahora la enfermedad y la dolencia ya no son parte de mi vida ni parte de mi familia. Porque no están en la atmósfera del reino de los cielos. Pero Él nos da un escalón más grande y ya nos lleva al reino de Dios. Y dice, ahí buscar primeramente el reino de Dios y justicia. Veamos ahí en el mismo capítulo, del verso 24 hasta el 31. Porque llega el momento en que nosotros nos podemos salir de la atmósfera de Dios. Nos podemos salir de la atmósfera del reino de los cielos. ¿Y cómo nos hace? Venimos, y el verso 24 dice, ninguno puede servir a dos señores. No dejes que el enemigo, en la opresión que te pone, quieras hacer a la manera de él. No puedes servirme a mí y servirle a él. Verso 25. En el verso 25 nos dice, por tanto os digo, no te afanes. Los afanes en la vida no son buenos. No te afanes por vuestra vida. Es que si no me tomo la dosis que el doctor me dijo, me puedo morir. No te afanes. No te afanes. Es que si no me voy a hacer el diálisis, no te afanes. Es que si no me hago el chequeo anual, no te afanes. Es que si no trabajo, no puedo pagar mi renta. No te afanes. Amén. No te afanes que es de comer o que de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestido? Verso 26. Mirad las aves. No siembran, no ciegan, no recogen, no tienen trabajo, no buscan quien los bendiga. Ellos solamente cantan, me adoran, me alaban, y yo les doy todo. Amén. Verso 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Verso 28. Se habla de los afanes. Verso 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considera los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Verso 29. Pero os digo que ni aun Salomón, el hombre más rico de la tierra, no se viste como yo te quiero vestir a ti. No se viste como yo te quiero traer a ti. Él pudo usar toda su riqueza, pero nunca se pudo vestir con la gloria que yo te voy a vestir a ti. Porque tú estás en la atmósfera del reino de los cielos. Verso 30. Dice, y la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así. No hará mucho más contigo. Pero fíjate lo que dice, hombres de poca fe. Aunque tú tengas poquita fe, Dios puede hacer todo eso contigo. Todo lo que Dios necesita es poca fe. Dice, ¿no podrá hacer eso contigo aunque tengas poquita fe? Una vez que tú tienes poquita fe y tú dejas los afanes y empiezas a ver que estás más bella que las flores, que te vistes mejor que Salomón, que tienes mejor estilo de vida que muchos que se afanen, todo por tu poca fe. Dios lo que ocupa es tu poca fe. La poca fe que tú tienes, no la cambies por los afanes. Eso es lo que nos está enseñando Jesús aquí. Verso 31. Gloria a Dios. No os afanéis pues diciendo qué comeré, qué beberé o qué vestiré. Verso 32. Porque los gentiles, los que no tienen definitivamente nada de fe, están en la iglesia, escuchan muchos mensajes, algunos hasta salen enojados cuando se van. Eso no les aumentó su fe. Entran a la categoría de gentiles.
buscan estas cosas que leímos, buscan vestirse bien, buscan estar sanos, buscan representar la gloria de Dios, pero no lo pueden hacer. Porque viven como un gentil, afanándose, sirviéndole a los maestros. No le puede servir a la fe y le puede servir a la esperanza. No le puede servir solamente a la fe y no tener paciencia. La esperanza nunca llega. La fe es la que llega. Amén. Porque los gentiles buscan todas esas cosas. Pero tu Padre Celestial sabe que tú tienes necesidad de todas esas cosas. Por eso solamente te dice, pero tú, con tu poca fe, puedes hacer y obtener todo lo que yo le doy a las aves. Te puedo vestir mejor que una de ellas. Puedo hacerte mejor que esa flor más bella. Puedes caminar y que todo el mundo vea la gloria mía en ti. No tienes necesidad de afanarte. Pero este es un principio que quiero que tú aprendas, dice Jesús. Más buscar el verso 33. Primeramente el reino. Ahí dice el reino de Dios. Porque de eso que vimos te está diciendo lo que el reino de Dios tiene. Cosas materiales tiene el reino de Dios. No lo ves en lo natural, pero te está diciendo que el reino, por eso dice, más buscar primeramente el reino de Dios, porque te da una descripción de la belleza natural que el reino de Dios tiene. Te dice las aves, te dice las hierbas y te dice los pájaros que se alimentan, te dice la belleza que tiene, algo natural que tiene. El reino de los cielos, el reino de los cielos es algo sobrenatural. Pero el reino de Dios es lo que tú ves, lo que el reino de los cielos produce en lo natural. Amén. Por eso Jesús dice aquí, mas buscar primeramente el reino de Dios, y todo ese natural que yo te describí, usando pájaros, usando hierbas, usando flores, son tuyos. Amén. Eso es lo que tiene el reino de Dios. Tiene cosas naturales bellas para ti. Por eso dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, ¿cómo te va a venir? Por añadidura. Por añadidura. El reino de los cielos es lo que Dios tiene. El reino de los cielos es lo que Dios tiene. En lo natural. Amén. Jesús nos habló del reino de los cielos, habló y manifestó lo que la atmósfera de Dios tiene. Y es por fe que se manifiesta. Si ustedes creen y usan lo que la atmósfera de Dios es, escribe esto, que no se te olvide. Si tú crees y usas lo que la atmósfera de Dios es, que es la atmósfera de Dios, el reino de los cielos, vas a obtener lo que Dios tiene, que es lo que dice Jesús, como las flores, como las hierbas y como los pájaros. Eso es lo que el reino de Dios tiene para ti en este tiempo. Por eso tenemos que poner la prioridad del reino de Dios primero, el reino de los cielos primero. Jesús, de acuerdo a Hebreos 12:2, dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. No se desvió ni tuvo poder del imperio romano. Si analizamos, hermanos, Jesús llegó en medio del imperio romano. No tuvo miedo. Hoy los llamados cristianos le tienen miedo a este virus. Y Jesús no tuvo miedo al imperio romano. ¿Qué hacía el imperio romano? Crucificaba a los criminales. Era tremendo el imperio romano. Iba a tu casa y te tocaba. Venimos por los impuestos. Y si no les pagabas, así te iba. Nosotros no vivimos así, pero Jesús vino en ese tiempo. ¿Acaso tuvo miedo al imperio romano? Hoy el creyente le tiene miedo a ese virus, no sale. A las enfermedades, a las dolencias. ¿A qué reino le sirve? Aleluya. Amén. Él vino en medio de un imperio romano. Pero ¿saben qué? Sabía el poder del reino de los cielos y creyó en él. Amén, amén.
Mientras tú estés en este tiempo y tú sigas creyendo en el poder del reino de los cielos, nada te va a pasar. ¿Le pasó algo a Jesús? No. Porque creyó el poder del reino de los cielos que él traía. Pero no solamente eso, Jesús tuvo dos oponentes fuertes, sin contar al diablo. Ese es el tercero: el imperio romano y los judíos religiosos, que lo rechazaban. Su propia gente lo rechazó. Los religiosos lo rechazaron. Pero ¿qué sucedió? ¿A quién honró el Padre? ¿Al imperio romano? ¿Al diablo? ¿O a los religiosos? A Jesús lo honró. ¿Por qué? Por la fe que está en él. Dios va a honrar tu fe. Dios va a honrar tu fe. No importa las circunstancias que estén. No importa. El Padre honró la fe, la credulidad y la obediencia del Hijo. Venció el poder del diablo usando a su propio pueblo judío. El diablo usó al propio pueblo judío para venir contra Jesús. Jesús venció todo eso, venció al pueblo judío y venció el imperio romano. Hoy nosotros nos encontramos, hermanos, con dos oposiciones. Si tú predicas el reino y predicas de fe, te vas a encontrar dos oposiciones toda tu vida. Por eso muchos mejor quieren seguir en su religión, porque ahí se siente bien. Porque nos enseñaron que las pruebas y luchas están bien, porque vienen de Dios y eso te van a hacer fuerte. Y se quedan ahí. Nosotros encontramos dos sistemas humanos. Número uno, la religión. Número dos, el gobierno. Amén. El gobierno cerró las iglesias. Los jóvenes, si estaban desinteresados en la iglesia, hoy están más porque están cerradas. Pero los bares, las discos están abiertas. Eso se van para allá. ¿Quién tiene la culpa? Dios, ¿no? No, el cristiano que no se para de firme en el poder del reino de los cielos. No experimentamos el poder del reino de los cielos. Son los mismos sistemas que confrontamos hoy en día. Jesús confrontó la religión y confrontó el gobierno. También nosotros estamos confrontando. En Mateo 7:21 dice la palabra: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solamente el que hace ¿qué? La voluntad del Padre. La voluntad del Padre. Amén. No todos entraremos a la atmósfera de Dios, solo los que hacen su voluntad. Versos 22 y 23 del mismo capítulo nos dice así: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Verso 23. Y entonces yo les voy a declarar una cosa: nunca te conocí, apártate de mí, hacedores de maldad. Si no predicas el reino de los cielos, si no predicas el reino de Dios, estás haciendo maldad, porque tienes a gente en cautiverio, a gente que Dios envió a su Hijo para darnos vida y vida eterna, para redimirnos. Lo siguen teniendo en cautiverio porque no les predican el reino, les predican mucha religión. Amén. Tenemos que salir hicieron muchas cosas en mi nombre, pero no enseñaron del reino que traje. Mateo 9:35. Tenemos que predicar el evangelio del reino de Dios. Mateo 9:35. En Mateo 9:35 dice: recorría Jesús todas las ciudades, aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, que predicaba el evangelio del reino. ¿Qué hacía? Sanaba toda enfermedad. Amén. No se cansaba de predicar el reino. Y nos da un mandato en Mateo 17. Ese es el mandato para ti, para mí. En Mateo 17 dice: vayan, prediquen diciendo. ¿Qué tenemos que predicar? El reino de los cielos. ¿Tú has predicado el reino de los cielos? No, pastores, que a mí no me enseñaban. Por eso Dios te vio acá. Amén. Gloria a Dios. Para que vayas y prediques el reino de los cielos. Amén.
Veamos el verso 1 del mismo capítulo, Mateo 10, en el verso 1 nos dice: entonces llamando Jesús a sus 12 discípulos, ¿qué les dio? Autoridad. ¿Sobre qué? Sobre todo espíritu inmundo. Todo espíritu inmundo que se acerque a la atmósfera del reino de los cielos, tú tienes poder para echarlo fuera. Tú tienes poder. Es el primer poder, la primera autoridad que te dio. Echa fuera todo espíritu inmundo que quiera invadir la atmósfera del reino de los cielos. Ese es el primer mandato que te da. Les dio autoridad sobre todo espíritu inmundo. La presencia, amén, la presencia de los apóstoles solamente les llamó, y a donde fueran los 12, la presencia de ellos representaba la atmósfera del reino de los cielos, y cuando se fueron, predicaron el reino, hicieron cosas, pero cuando regresaron, se olvidaron y cambiaron y ya no tenían poder. Los mismos 12. Los mismos 12 regresaron y se les olvidó seguir predicando el evangelio del reino. Cuando les trajeron al muchacho endemoniado, ya llegaron todos, de 12 en 2 los envió a los 12, y cuando llegaron le dieron una buena noticia, saber qué hicieron. Yo sané enfermo, yo limpié un leproso. Amén, gloria a Dios. Se sintieron que ya lo habían hecho. ¿Qué pasó? Empezaron a discutir entre ellos. Yo soy más. Y luego viene la mamá de 2 de ellos. Permite que mi hijo se siente al lado tuyo. Dale más poder a mi hijo. Estoy ayudándole a su hijo. ¿Qué pasó? Perdieron el poder de la atmósfera. Que eso no te suceda a ti. Tú te tienes que enfocar en lo que es el reino de los cielos. ¿Ok? Entonces, ya estamos terminando. ¿Ya se murieron? No. Bueno, de esa con las otras 10 páginas que tengo. Gloria a Dios. Ok. Estos 12 discípulos podían limpiar. Amén. Podían liberar. Podían quitar el medio ambiente a todo espíritu inmundo. Una vez que ellos limpiaban el medio ambiente, ahora sí, a sanar, a quitar toda dolencia y a quitar todo dolor. Número 1, nosotros tenemos que tener la mentalidad del reino de los cielos. Cuando tú vas a orar, ve con la mentalidad de que tú vas a echar fuera el espíritu inmundo. Cuando tú echas fuera el espíritu inmundo, en tu casa de pobreza, de escasez, espíritu inmundo de escasez, yo te ato hoy mismo. Te echo fuera. Espíritu de abundancia, ven a mi casa, eres bienvenido. Son principios del reino, no es mi principio. Así está establecido por la palabra de Dios. Ahora, no cambies tu mentalidad. Sigue con una mentalidad del reino día a día. Acuérdate, Dios solamente ocupa poquita fe. Con esa poquita fe, cuando tú veas la manifestación, tu fe va a aumentar. Tu fe va a aumentar. Amén. Ok, ¿dónde estás? Sanar, tenemos el poder de sanar y quitar toda dolencia. Okay. Después, los espíritus inmundos se sujetan a nosotros y nosotros limpiamos la atmósfera del reino de los cielos en la tierra. Gloria a Dios. Vamos a ver Mateo 11:25. Primero el verso 7 y verso 8 de Mateo 10. Ya me estaba brincando eso. Mateo 10, 8. 7 y 8. Y yendo a predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado. El verso 8. Eso es lo que tú tienes que hacer. Le voy a hablar a mi pastor para que ore. Es que la hermana tiene más función. Es que hay un ministerio de liberación aquí. Es que hay uno de guerra espiritual. Es que a lo mejor está en pecado oculto. No. Ese es el mandato que tienes. Ve y predica el evangelio del reino de los cielos acercado. Y no tengas miedo. Sana al enfermo. Limpia al leproso. Resucita a muertos.
Echa fuera demonios. De gracia recibiste, da por gracia. ¿Quién tiene el poder? Tú. ¿Quién tiene el poder? Dios. ¿Qué tienes que hacer? Aplicar los principios del reino de los cielos. Cuando tú aplicas los principios del reino de los cielos, el reino de Dios se manifiesta. El reino de los cielos tiene sanidad. Está en el área espiritual. Pero cuando tú echas fuera o atas al espíritu mundo de enfermedad, ¿qué se presenta? La sanidad en el cuerpo de la persona. Ataste la enfermedad y se presenta porque tú ataste, porque tú tomaste tu poder y autoridad contra la enfermedad. Esa enfermedad desaparece. ¿Y qué aparece? La sanidad. Primero se manifestó la atmósfera del reino de los cielos. Tú la viste, tú la entraste y usaste el recurso de la atmósfera. Después se manifiesta lo que Dios quiere, la sanidad, que es el reino de Dios. Amén. Mateo 11:25. Esto es algo que a mí me llamó la atención cuando el Padre me daba esta escritura. A mí me llamó la atención. Yo creo a muchos de nosotros nos va a llamar, a los hermanos que están en Facebook, a los que estamos acá, nos va a llamar la atención. Si Jesús mismo dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús, hermanos, Jesús alabó al Padre. Jesús dijo, Padre, te alabo, Señor del cielo, Señor de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Pero ¿qué hizo primero Jesús? Eso es lo que, no sé si a ti te impacta, pero a mí me impactó. Alabó al Padre. Y a veces venimos a la iglesia y no queremos alabar al Padre. No queremos adorar al Padre. Cuando tú adoras al Padre, Él te revela los secretos más íntimos. Siempre alaba al Padre. No tienes que venir a la iglesia. Alábalo. Alábalo en tu trabajo. Alábalo cuando vas manejando. Alábalo cuando estás planchando. Alábalo cuando estás lavando. Alábalo cuando estás torteando. Aquí no tortean, ¿verdad? Cuando estás torteando. Alábalo cuando quieres discutir tu esposo contigo. Tú alaba a Dios. Cuando tus hijos no te quieran hablar o quieran discutir contigo, tú alaba a Dios. Alábalo. Jesús mismo. Yo creo que tú y yo no recibimos las opresiones y todo lo que Jesús recibió, mas sin embargo en toda opresión Él alababa al Padre. Él alababa al Padre. Él estuvo en el cielo, vino a la tierra, se hizo siervo, se hizo pobre y aquí en la tierra alababa al Padre. Gloria a Dios. Así también nosotros lo alabamos. Amén. Jesús alababa al Padre. Y Él le esconde estas cosas. Cuando tú alabas al Padre, Él esconde estas cosas a los religiosos y te las da a ti. Aleluya. Le esconde las cosas a los que tienen muchos estudios y nunca predican el reino y te las da a ti que predicas el reino. Somos diferentes. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Aleluya. Sí voy a sacar las otras 10 hojas que tengo. Amén. Nos amanecemos a Está bien. Gloria a Dios. Está bien, dice el hermano José. ¿No se me las hogan? ¿Si les doy más? No. ¿Sí van a digerir todo? Saque los boliches. Ahorita traemos Ya, saque el la pan. cena. Ya estamos cenando. Amén. Gloria a Dios. Somos diferentes. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Estamos en este mundo, tú y yo, hermano, estamos para usar la verdad. ¿Y sabes qué hace la verdad? Libre. Destruye cada mentira. La enfermedad es una mentira, tú la destruyes con la verdad. La verdad destruye cada mentira. Lucas 16:16. Gloria a Dios. Hermano, Dios quiere que vivamos de lo mejor. La ley y los profetas
eran hasta Juan. Desde entonces, ¿qué se predicaba? El reino de Dios. El reino de Dios. ¿Qué está diciendo el doctor Lucas aquí? Él fue doctor. No de los doctores de ahora, doctor. No doctor de la ley, doctor médico. Dice, desde aquel tiempo se predicaba, se anunciaba el reino de Dios. Lucas decía, desde ese tiempo venía y se manifestaba y veíamos lo que el reino de Dios tiene. ¿Qué el reino de Dios tiene? Sanidades físicas, dinero. ¿Por qué dinero? Cuando Jesús le cobraron el impuesto, ve, saca un pez y paga. Y pagó. Todo esto se manifiesta en el reino. Romanos 14, 17. Romanos 14, 17, el apóstol Pablo nos dice, porque el reino de Dios, lo que el reino de Dios tiene, la manifestación del reino de Dios tiene, son cosas materiales, pero no son cosas materiales que tú te afanes por ellas, como nos decía Jesús. El reino de Dios no es bebida, ni comida, sino que es justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Todos necesitamos ser sanos. El reino de Dios ya nos sanó. Porque el reino de Dios tiene sanidad. Pero el reino de Dios no tiene sanidad solamente en lo espiritual. Tiene sanidad en mi cuerpo y en el tuyo. Eso es lo que el reino de Dios tiene. Amén. ¿Aprendimos algo? El domingo les doy las otras 10 páginas. Gloria a Dios. Nos vamos a poner de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias a los hermanos que nos siguieron por Facebook Live. Gracias a los que están aquí, que pudieron compartir esta página en Facebook Live. Los esperamos el viernes y el domingo. Dios les bendiga.